Hola a todos, bienvenidos a otra inversión profunda. Hoy nos adentramos en un sermón del Padre Luis Toro. Un sermón bastante, llamativo. Sí, pronunciado en Domingo de Resurrección. Nada menos. Y toca un tema, bueno, a veces delicado. La relación entre la Iglesia Católica y las denominaciones protestantes. Prepárense para un lenguaje, digamos, intenso. Opiniones firmes, argumentos que invitan a reflexionar. Ya desde el inicio el Padre Toro marca la pauta. Domingo de Resurrección, ¿no? Claro, un día central para la fe cristiana. Y él elige este día para como recordarnos la importancia de la unidad de la Iglesia. Exacto. Para la celebración plena de la resurrección. Justamente. Y lo primero que hace es establecer el contexto. Enfatiza la importancia de glorificar a Dios, pero dentro de la Iglesia. Y usa Efesios 3.21, ¿verdad?, para fundamentar esta idea. Sí, específicamente esa frase, a Él sea la gloria en la Iglesia. En la Iglesia, ahí ya vemos algo clave. Totalmente. El Padre Toro usa iglesia en singular. Se refiere a la Iglesia universal. La Iglesia Católica. Exacto. Y desde su punto de vista, las denominaciones protestantes, al crear iglesias separadas, se apartan de este principio de unidad. Es muy interesante cómo la Iglesia, como una sola entidad, es central para el Padre Toro. Y luego lo lleva más allá, ¿no? Con el concepto de sucesión apostólica. Claro, un pilar central para él. La autoridad de la Iglesia se basa en una línea directa que se remonta a los apóstoles. Una cadena ininterrumpida, Exactamente. Desde San Pedro hasta el Papa actual. como garantía de la autenticidad de la fe católica. Ajá. Y claro, lo contrasta con el origen de las denominaciones protestantes. Que surgen mucho después con la Reforma. Y para él, esta falta de conexión directa con los apóstoles. Es una señal de que se han apartado de la, digamos, la verdadera fe. Un argumento que genera debate, sin duda, pero nos ayuda a comprender su perspectiva. Totalmente. La importancia que le da a la continuidad histórica, a la autoridad apostólica. Y más adelante en el sermón nos lleva a pasajes bíblicos que advierten contra, los falsos apóstoles. Y los falsos profetas. Que se presenten como mensajeros de Dios, pero... Pero predican enseñanzas erróneas, Y aquí es donde introduce el concepto de herejías. que define como enseñanzas que se oponen a la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Y para que quede claro, da ejemplos específicos de lo que considera herejías dentro de las denominaciones protestantes. Habla de las diferentes interpretaciones, por ejemplo, del bautismo. La confesión. Y sobre todo, la Eucaristía. Para él no son simples matices teológicos. No, son desviaciones que pueden, como él dice, destruir la fe transmitida por generaciones de católicos. Un lenguaje fuerte, sin duda. Sí. Y para enfatizar la gravedad de estas herejías, usa una analogía, bastante impactante. Los lobos. Los lobos feroces disfrazados de ovejas. Una imagen poderosa. Muy poderosa. Nos dice que estos falsos apóstoles pueden parecer inofensivos, incluso atractivos. Pero en realidad buscan desviar a los fieles de la verdadera fe. Es como una advertencia. ¡Cuidado! No se dejen engañar por las apariencias. Hay lobos disfrazados acechando al rebaño. Exactamente. Y ante esta amenaza, el Padre Toro propone una solución. Discernir Mirar más allá de las palabras. y observar los frutos de las diferentes doctrinas. ¿Y a qué se refiere con frutos? A las consecuencias, a las acciones, a la forma de vida que surge de una creencia. Para él, la verdadera fe se reconoce por sus frutos. Por su capacidad de transformar la vida de las personas. Y acercarlas a Dios. Entonces debemos analizar las enseñanzas y prácticas de las diferentes denominaciones. Exacto. Y compararlas con la doctrina católica para ver cuáles son los verdaderos frutos. Una invitación a la reflexión profunda. A no dejarnos llevar por la emoción o la superficialidad. Y para ayudarnos en este proceso de discernimiento, el Padre Toro introduce otro concepto clave. El celo apostólico. ¿Cómo lo describe? No es solo defender la fe pasivamente, es como un deseo ardiente de compartirla, de protegerla. De llevarla a quienes se han alejado. Exacto, usa una analogía fuerte, la del esposo que ama a su esposa y la protege. Ajá. Ese mismo amor, esa pasión la debemos sentir por la Iglesia. Por la verdad que custodia. Sí. Una imagen que ayuda a comprender la intensidad de este celo apostólico. Totalmente no es un simple deber. Es un compromiso profundo que nace del amor. Y para ilustrar la importancia de proteger la fe, usa otra analogía. Sí. Pues la Virgen pura. Uy, Compara la fe católica con una virgen que hay que proteger de la contaminación. Las falsas doctrinas. Exacto, un lenguaje metafórico fuerte. Sí, pero ayuda a entender la seriedad con la que ve la amenaza de las herejías. Claro, para él la fe es un tesoro precioso que hay que custodiar, Con celo, con cuidado. con un compromiso inquebrantable. Y aquí volvemos a los frutos, ¿no? Sí, recordemos que nos instó a observar los frutos De las diferentes doctrinas. para discernir la verdadera fe.
Y usa el ejemplo de la Eucaristía. ¿Un sacramento central para los católicos? Claro. Para el padre Tabomporo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía es el mejor fruto. Una prueba de la verdad de la fe católica. Ajá. Y lo contrasta con las prácticas de las denominaciones protestantes. ¿Dónde, según él, nos encuentra la verdadera Eucaristía? Usa una imagen muy gráfica para describir la diferencia. Buscar la Eucaristía en una secta protestante es como buscar uvas en los espinos, dice. Una analogía que nos hace pensar, ¿verdad? Totalmente. ¿Dónde encontramos el verdadero alimento espiritual? ¿Dónde está la presencia real de Cristo? Preguntas fundamentales. Que el Padre Toro nos plantea y sus respuestas, aunque polémicas, nos ayudan a comprender su convicción. Y la importancia que le da a la Eucaristía. Como centro de la vida cristiana. Y no se queda solo en la crítica. No. También nos da una propuesta. Traer de vuelta las ovejas perdidas. Que se han alejado del redil. Un llamado a la acción, a no quedarnos de brazos cruzados. Cita a Juan 10, ¿no? Sí, donde Jesús habla de otras ovejas que no son de este redil. Y la necesidad de traerlas para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Un llamado a la unidad, a la evangelización A salir al encuentro. de quienes se han alejado. Pero siempre desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Como la única depositaria de la verdad. Es la base de su argumento. Sí. Un punto importante que nos lleva a reflexionar sobre el diálogo interreligioso. El Padre Toro nos desafía a ser testigos de nuestra fe, a compartirle con valentía, Pero con amor, con respeto. con un deseo genuino de guiar a las almas hacia la verdad, Un equilibrio delicado. pero esencial para un diálogo fructífero. Y al final nos deja con una responsabilidad. Ser auténticos, celosos apostólicos, comprometidos con la unidad de la Iglesia. ¿Y la salvación de las almas? Un llamado a la acción que resuena fuerte, ¿no crees? Totalmente. Y nos invita a preguntarnos, ¿cómo podemos poner en práctica este celo apostólico en nuestra vida diaria? Evitas instrumentos de unidad y reconciliación en un mundo tan dividido, Preguntas que nos interpelan profundamente. que nos invitan a un examen de conciencia, a un compromiso auténtico con nuestra fe. Y hablando de compromiso auténtico, me llama la atención cómo relaciona el Padre Toro este celo apostólico con la necesidad de hacer volver a quienes se han alejado de la verdad. Sí, al final del sermón cita Santiago 5:19, ¿no? Donde se nos exhorta a convertir al pecador del error de su camino. A convertir al pecador. Para él no es una opción, Ajá. es una obligación que nace del amor a Dios y al prójimo. Es un llamado a la responsabilidad personal, ¿no? Claro, a no ser indiferentes ante el error o la desviación de la fe. Y lo conecta con una idea muy poderosa. Dice que hacer volver a un pecador del error de su camino es un acto de salvación. Es como evitar la muerte del alma. Una imagen fuerte pero esperanzadora a la vez. Sí, sí. Nos muestra que todos tenemos un papel que jugar en la salvación de las almas, Que podemos ser instrumentos de Dios. para guiar a otros hacia la verdad. Y para terminar el sermón, usa una última analogía, ¿Cuál? la del buen pastor. Que da su vida por las ovejas, Claro, una imagen que nos recuerda el sacrificio de Cristo. su amor incondicional, Y la contrasta con la figura del asalariado. que solo busca su propio beneficio. Y huye ante el peligro, abandona a las ovejas. Un contraste que nos hace reflexionar sobre nuestro compromiso con la fe. Somos como el buen pastor, dispuestos a darlo todo. O como el asalariado que solo busca su comodidad. Una pregunta que nos interpela profundamente Sin duda nos invita a examinar nuestras motivaciones. y a renovar nuestro compromiso con la verdad y el amor. Con esta imagen del buen pastor llegamos al final de nuestra inmersión en el sermón del Padre Listoro. Un sermón que nos ha llevado por temas complejos, ¿verdad? La sucesión apostólica, las herejías, el celo apostólico, la unidad de la Iglesia. Un viaje que nos ha desafiado a analizar diferentes perspectivas A comprender las preocupaciones del Padre Toro. y sobre todo a reflexionar sobre nuestro papel como católicos en un mundo cada vez más diverso. Esperamos que este análisis les haya ayudado a comprender mejor las ideas del Padre Listoro Y que les inspire a profundizar en su propia fe. y a participar en el diálogo interreligioso, siempre con amor, con respeto y con un deseo sincero de encontrar la verdad. Hasta la próxima. Hasta la próxima.